Entonces, comenzaríamos también de una vez. Vamos a repartir lo que son los pilots, a los marcadores, y cogen el que más les guste y los lápices también. Ahí eligen el marcador que mejor les sirva. Ese rosado está peleado. Sí, yo quería el rosado. Es el color. Sí, todo. No, es que yo me lo quería todo porque ve que sí, no me lo mamá. No, pero usted es tan- Sí, ese es más varonil. ¿Cómo va a estar con rosado? Sí, No sí, sé. No, es muy ingeniero. Ajá, excelente. Bueno, vamos a comenzar en esta noche. Nada más para comenzar, de una vez comencemos entrándole bonito a los versículos de la semana pasada, que es del capítulo 7, que es de la voluntad de Dios. ¿Cómo les fue? No sé si a alguien le gustaría comenzar en esta mañana con los versículos de esta noche. ¿Quién se anima? Yo. Eso, mi hermana. Me lanzo. Hermano, bueno, el mío es Primera de Pedro 3:17. Uh-huh. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Excelente, mi hermana. Felicidades. Muy bien. ¿Quién más? Amén. Amén, pastor. Ahí se eligen, ¿verdad? Ahí las Le dos. gané, Marce, le gané. Dale, hermana, con confianza. Dele, hermana. Gracias. De igual manera, Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Excelente, mi hermana. Muy bien. Yo también me aprendí el mismo, es que es el más cortito. Sí, no, ese es el claro. Primera Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén, mi hermana. Felicidades. ¿Quién más? ¿De los que están aquí presentes o de los hermanos? Ah, Amén. María. Sí, la del 6 que quedé pendiente. Ah, la del 6. Dice, sí, Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Quedó pendiente del pasado. Correcto. Ok, perfecto. Más bien se aprendió de una vez el 6, entonces únicamente le queda el 7 pendiente. Pero excelente, mi hermana, muchísimas gracias. ¿Y los de aquí? ¿Quién se aprendió? No. Ok, pero si no queda para la siguiente. Bueno, ya la hermana Fanny ya me lo dijo, ¿verdad? Ok, pero excelente. Ya queda para la siguiente semana. Ya hoy veríamos el discipulado número 8, que sería la iglesia local. Hoy yo no voy a transmitir por YouTube, hoy únicamente grabaría. Entonces, luego estaría subiendo la grabación cuando termine la clase, ya sea hoy o ya sea mañana en la mañana estaría subiendo la grabación. Ok, bueno, primeramente vamos a iniciar con una oración para que el Señor bendiga este momento. No sé si algún hermano o hermana nos gustaría apoyándonos con una oración inicial para comenzar en este momento de discipulado. Amén. Amén, mi hermana. Padre Celestial, te doy gracias por estar aquí presentes una vez más, Señor. Te pido siempre por el pastor, Señor, para que lo guíes, para que nos siga ayudando con este discipulado que siempre tiene su voluntad, Señor, para darnos a conocer tu palabra. También te doy gracias por todos los hermanos que estamos aquí presentes. Y todo eso te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a avanzar en esta noche con lo que es la iglesia local. Y vamos a comenzar, vamos a irnos a la página número 1 de la lección 8. Y vamos a tomar la pregunta que sale ahí al principio, que la vamos a leer. Dice así: ¿cuál es el propósito de que yo esté involucrado en una iglesia local? Gracias al Señor porque Dios les ha dado a ustedes un lugar donde ustedes pueden ser alimentados, ser protegidos, ser nutridos espiritualmente, que sienten ustedes ese apoyo espiritual, y eso es la iglesia local. Entonces, ¿cuál es el propósito de que yo esté involucrado en una iglesia?
En el momento en que ustedes llegaron a los pies de Cristo, que eso es lo que vamos a ver, de que estuvimos viendo desde el puro principio, ustedes llegaron a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos somos miembros de la iglesia de Jesús. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia de Jesucristo? Todos aquellos que han nacido de nuevo, ¿verdad? Que creyeron en Cristo, se arrepintieron de sus pecados y ahora son salvos. Todos, ¿verdad? Nosotros tenemos hermanos aquí en San Antonio de Escazú, tenemos hermanos en San José, tenemos hermanos en Costa Rica, fuera de Costa Rica, tenemos hermanos en muchos lugares, tenemos hermanos en Perú, tenemos hermanos en Mozambique, en África, bueno, tenemos hermanos en muchos lugares. Y aunque estamos distanciados unos de otros, pero todos somos hermanos en Cristo, todos somos partes de la iglesia. Pero ahora lo que vamos a hablar específicamente en esta noche es la iglesia local. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de Jesucristo y la iglesia local? Que la iglesia de Jesucristo son todos los hijos de Dios que están alrededor del mundo. ¿Qué es la iglesia local? Son el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar específico, ¿verdad? Esa es la iglesia, ¿verdad? Nosotros ahorita lo vamos a ver más adelante, pero la iglesia no son cuatro paredes. Digamos, esta casita que nosotros estamos alquilando no es la iglesia. Normalmente nosotros decimos, vamos a la iglesia porque es como así nos acostumbramos, pero en sí lo que se conoce mejor dicho es templo, ¿verdad? Es el templo. La iglesia, ¿quiénes son? Nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿quién es la iglesia local? Son los hermanos que se reúnen en un lugar específico. Aquí tenemos una iglesia local. De hecho, aquí en San Antonio no, en la zona de Escazú, hay como alrededor de unas 8 iglesias bautistas, por ahí, tal vez alguna que yo ignore por ahí, pero alrededor hay como 8 iglesias bautistas y son iglesias locales, ¿verdad? Cada hermano se reúne, aunque son hermanos en Cristo, pero ellos se reúnen en sus localidades. Ustedes se reúnen aquí y otros hermanos en Cristo se reúnen en otras localidades, pero ambos somos iglesia, solamente que estamos distribuidos en localidades. ¿Por qué se hace así? Para que quede un mejor acceso a que estén lo más cerca de las casas de las personas, ¿verdad? Ahora, ojo, dice un pastor que no busquemos la iglesia más cerca de nuestra casa, sino que busquemos la iglesia más cerca de la Biblia. Entonces, no hagamos que si es que esa me queda muy cerca, no tiene muy buena doctrina, pero es la más cerca que me queda. No, busquemos una iglesia que verdaderamente se predique la sana doctrina. Ahora, y ustedes mismos se tienen que comprobar con la palabra de Dios si ustedes en esta iglesia, ¿verdad? En la PIB Pan de Vida, se les está predicando la sana doctrina. Ahora, ¿qué de importante hay para ustedes que sean parte de la PIB Pan de Vida, ¿verdad? Como, nada más hagamos un ejemplo, ¿verdad? No sé si ustedes bueno, yo que he estado en varias entrevistas de trabajo, a mí en una de las preguntas que hacen en las entrevistas es, ¿qué aportaría usted en esta empresa? ¿Verdad? Bueno, no sé si han ido a una entrevista y te dicen, bueno, y ¿por qué quiere que te contratemos? ¿Verdad? Siempre le hacen esa pregunta a uno. ¿Por qué te contrataríamos a ti y por qué no a alguien más? ¿Qué aportarías tú a la empresa? ¿Verdad? Es como una pregunta que se hace en entrevistas. Entonces, hagámoslo, pero a nivel de iglesia. ¿Qué significa para nosotros el estar involucrado en una iglesia local? ¿Verdad? ¿Qué involucra para nosotros el que nosotros seamos parte de la PIB Pan de Vida? ¿Verdad? Es la pregunta que nos está dando el puro principio. Ah, sí, mi hermana. Dice la hermana, dice, aquí donde vivo, en el distrito, no hay iglesia bautista y en el cantón me parece solamente una. Pero sí, la hermana Sandra de Acosta. Entonces, también por eso nosotros oramos, le pedimos al Señor, dice la Biblia, la mies es mucha y los obreros son pocos. Le decimos al Señor, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque por ejemplo, a mí me encantaría, en lugares así, ¿verdad? Yo decía, caramba, y si algún momento el Señor me llamara como misionero,
y que el Señor me permita abrir una obra en otro lugar, ¿verdad? Yo tengo el llamado al pastorado, pero si el Señor algún día me llama a misiones, ir a formar una iglesia en otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, donde está la hermana Sandra, bueno, dice la hermana, donde en Acosta, en ese sector, no hay iglesias, no hay una iglesia de sana doctrina. Yo, wow, ¿verdad? Sería maravilloso, ¿verdad? Y ahí también coloca la hermana. Por ejemplo, yo, al tener pasión por las almas que el Señor nos da a nosotros, yo, wow, ahí hay ovejas, ¿verdad? Y hay personas que ocupan del Señor. Yo me acuerdo que nosotros, hubo un tiempo en el cual nosotros estábamos en Bebedero, estábamos evangelizando Bebedero, ¿verdad? Estábamos ahí por donde se vive más o menos, ¿verdad? Entonces, solamente ahí hay una iglesia católica. Y nos decían los vecinos que únicamente el sacerdote subía como una vez al mes, ¿verdad? Porque dice como se está muy largo. Entonces nosotros íbamos todas las semanas y pagábamos 2,000 ida y 2,000 venida, porque subir eso es tamaño poco, ¿verdad? Y nosotros íbamos a evangelizar a la gente allá, aunque para nosotros representaba un alto costo económico y también de labor, ¿verdad? Pero nosotros lo hacíamos con todo el amor. O sea, hay lugares en que no tienen una iglesia cerca, ¿verdad? Entonces, y como yo les digo, no porque una iglesia se llame iglesia es porque verdaderamente se predica la sana doctrina. Ustedes tienen que analizar si esa iglesia donde ustedes están, si no fuera aquí, fuera en otro lugar, que esa iglesia verdaderamente predica la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, pero hay lugares en que no tienen una iglesia, ¿verdad? Gracias, Señor, que la tecnología nos ayuda un poco, pero solamente un poco. No es lo mismo estar virtualmente que estar presencialmente en un lugar, ¿verdad? Compartiendo con hermanos. Pero oramos al Señor para que haya iglesias para que las personas se puedan congregar. Pero nosotros que estamos en San Antonio Escazú, ¿qué significa para nosotros que estemos involucrados en la PIB Pan de Vida? O sea, ahorita ustedes están en la PIB Pan de Vida, es Primera Iglesia Bautista. PIB significa Primera Iglesia Bautista. ¿Por qué Pan de Vida? Sí, de una vez, ya que estamos tocando el tema de la iglesia local, ¿por qué Pan de Vida? ¿Por qué nosotros la llamamos así? Porque así comenzamos evangelizando en Bebedero. La primera vez que nosotros fuimos a Bebedero, todas las puertas se nos cerraron, todas. Ninguna persona nos quiso escuchar, ninguna persona nos quiso abrir, nadie nos quiso escuchar. Hubo una señora que le tocamos la puerta, nos abrió y mira, andamos compartiendo el evangelio. ¡Ay, qué bonito! ¡Pum! Y nos cierra la puerta en la cara, ¿verdad? ¿Vieras? Y nosotros, bueno, Señor, paciencia, ¿verdad? Nadie nos quiso abrir, nadie nos quiso escuchar. Fuimos una vez, veníamos tan desanimados ese día, porque pero nosotros dijimos, no nos vamos a dar por vencidos, vamos a ir una segunda vez. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En ese momento papi tenía la pulpería. Entonces papi ordenó un montón de pan casero, ¿verdad? Era así un pan casero riquísimo, de la panadería Porras, que la panadería Porras es riquísima. Entonces compramos como unas 40, por ahí anda, 40, 50 más o menos. Y en la bolsa le metimos el versículo clave de nosotros, que el versículo clave de la iglesia es Juan 6:35, que dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, ¿verdad? Entonces nosotros andamos repartiendo, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos a Bebedero, a la misma gente que nos cerró la puerta. Yo, buenas, yo no, nosotros no queremos nada. Yo, no, es que andamos repartiendo pan. ¿Lo están vendiendo? No, estamos regalándolo. ¿Regalándolo? Yo, sí, claro, lo estamos regalando. ¿En serio? Yo, sí, claro, estamos regalando el pan. Yo, y la gente así como que se queda confundida. Y salía a la entrada y cogía el pancito y dice, muchas gracias. Está bien. Y se iban para adentro, ¿verdad? Nada más repartimos el pan. Ese día solamente repartimos pan. Nada más. Al siguiente día, dice, para que se lo tome con el cafecito. Qué rico, ¿verdad? La siguiente semana que fuimos, tocamos a esas mismas casas. Dice, ¡ay, fueron ustedes los que nos repartieron el pan! ¡Ay, sí, claro! Y nosotros dije, ¿cómo estuvo? Estaba muy rico. ¿Se lo tomaron con el cafecito? Precioso, estaba riquísimo, muchas gracias. ¿Y qué andan haciendo ustedes? ¿Ves? Ahora la respuesta fue diferente. Y ahora nos aceptaron oración, pudimos hablarles de Cristo. Entonces, a través del pan, pudimos llegar nosotros a compartirles de Cristo. Entonces, por eso nosotros le llamamos a la iglesia pan de vida, porque a través de ese pan pudimos acercar a esas personas a Jesucristo, ¿verdad?
Entonces no sé si Didier sabe la tira, no sé si pasamos por su casa, pero sinceramente no me acuerdo, ¿verdad? Yo creo que fue Didier el que nos... Yo vi que alguien le tiró una piedra, yo creo que fue Didier. Yo creo que sí, pues, yo creo que fue Didier que por ahí me tiró una piedra. Ah, sí. Pero fue así como nosotros, digamos, si ustedes decían, ¿por qué le llamaron pan de vida? Ok, esa fue la causa, por eso le llamamos así. Entonces, ¿qué significa para ustedes que nosotros seamos parte de la PIB Pan de Vida? ¿Por qué es importante? ¿Qué identifica? ¿Qué distingue? ¿Qué se diferencia que nosotros pertenezcamos a una iglesia local? Eso es lo que vamos a ver en el folleto. Ahí vamos a ir avanzando. Vamos a ver. Dice, Dios ha establecido 3 grandes instituciones en la tierra: la familia, el gobierno civil y la iglesia local. Vamos a marcar eso. La familia, el gobierno civil y la iglesia local. Ya esa pregunta se la han dado varias veces. De hecho, ya. Yo creo que ya la sabemos de memoria, porque yo creo que ese es el discipulado, el tercer discipulado que se habla de lo mismo. Entonces, yo creo que ya lo tenemos muy, muy fresco. Entonces, hay 3 instituciones: la familia, el gobierno civil y la iglesia local. Dice así. Dice, es la iglesia local que Dios ha comisionado para que se lleve a cabo el propósito de Dios para alcanzar a los perdidos y perfeccionar a los santos. Por lo tanto, el plan de Dios para el cristiano se cumple de mejor manera en conexión con la iglesia local. Dice, el propósito de esta lección es el de inculcar en el individuo el papel central de la iglesia que la iglesia desempeña en su vida diaria. Ok, vamos a ir viéndolo. Primeramente veamos el punto número 1 que dice, ¿qué es la iglesia local? Ay, mira, sí es cierto, aquí hay un mensaje de la hermana, y dice, decía que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí, el hermano, ya, sí, ahí sí ya estaba libre de pecado. Ok, ¿qué es la iglesia local? Vamos a ver el punto A. Entonces, como lo que estamos ahorita diciendo, no es un edificio. Vamos a subrayar eso. No es un edificio. Entonces, nosotros, como yo les decía, nosotros decimos, vamos a la iglesia, pero recordemos que el lugar donde nos congregamos no se llama iglesia, se llama templo, ¿verdad? Así se le llama templo. La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es un edificio. Dice el punto 1, dice, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y punto número 2 dice, nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Todos aquellos que tengan a Jesucristo, que todos aquellos que hayan creído en Jesús, que el Espíritu Santo llegó en ellos, son parte de la iglesia, ¿verdad? Todos, y ahora, esto lo estoy diciendo a nivel general, ¿verdad? Lo estoy diciendo a nivel general. Tenemos hermanos en Cristo en todo el mundo, y todos los que hayan creído en Cristo y tienen el Espíritu Santo son parte de la iglesia. Pero ahorita vamos a ir más detalladamente de la iglesia local, ¿verdad? Hay muchas iglesias locales en Costa Rica y internacionalmente también. Y cada iglesia tiene sus propios miembros, sus propios pastores, ¿verdad? Su propia liturgia. Eso dependerá de cada lugar. Dice el punto B, dice, no es un grupo denominacional o una congregación. Vamos a subrayar eso. Ahora, la palabra congregación sencillamente significa conjunto de gente, gente agrupada. Digamos, eso significa congregación, significa gente agrupada. O sea, no significa que cuando hay mucha gente agrupada significa que es una iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí, si hay, por ejemplo, digamos que el banco está lleno, es una congregación, porque la palabra congregación sencillamente significa un grupo de gente, o sea, gente agrupada en un lugar. Digamos, un banco lleno de gente es una congregación, porque es un grupo de gente que está reunido en un solo lugar. Entonces, pero no significa que toda congregación sea una iglesia. O sea, no todo grupo de gente que están ahí metidos. Si hay una gente que va a un concierto ahí de, no sé, Maluma y ese montón de artistas, y hay un montón de gente agrupada, eso es una congregación, digamos, porque la palabra congregación significa grupo de gente, nada más, ¿verdad? Pero no significa que toda congregación sea una iglesia, ¿verdad? Y tampoco es
y no es un grupo denominacional, porque la iglesia es todos aquellos que son salvos, ¿verdad? Ahora, ¿quién es la iglesia correcta? Pues los que son iglesias son aquellos que creyeron en Cristo, que tienen el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Esa es la iglesia, ¿verdad? Entonces, Jesucristo no creó la iglesia bautista, no creó la iglesia adventista, no creó la iglesia, no sé, pentecostal. Él creó la iglesia de él, ¿verdad? Es su iglesia, ¿verdad? Ahora, obviamente que nos clasificamos por denominaciones porque son las inclinaciones teológicas o doctrinales según el término, ¿verdad? Yo estoy muy contento y muy conforme con la doctrina bautista, es muy buena, ¿verdad? Está muy apegada a los principios bíblicos, ¿verdad? Pero no porque una persona se denomine bautista es que sea salvo, ¿verdad? Pueden haber pentecostales salvos y pueden haber bautistas perdidos. No porque yo sea bautista, eso me garantiza que no es que yo voy a llegar al cielo y que el Señor me va a decir, mira, qué denominación era. Mira, es que yo era adventista. Caramba, aquí solamente aceptamos mormones, ¿verdad? Es que, mira, mueres y llegas a la presencia de Dios. ¿Y qué religión eras? Pentecostal. Ay, aquí solamente aceptamos testigos de Jehová. Me da un ejemplo, nada más, ¿verdad? El Señor no se guía por denominaciones. No porque yo sea bautista, me hace salvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué me hace ser miembro de la Iglesia de Jesucristo? Si yo creí en Él, si el Espíritu Santo está dentro de mí. Correcto. Esa es la respuesta. Ok, dice el punto C, dice, la iglesia local es un grupo de hombres y mujeres que han sido salvos y llamados por Dios para servirle en un lugar específico, la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, las multitudes salvas de cada nación. Ahora, nosotros tenemos que tener un lugar fijo, ¿verdad? Si nosotros queremos servir al Señor, para poder servir al Señor hay que ser parte de una iglesia. Somos miembros de la iglesia de Cristo, claro, pero hay que ser miembros de una iglesia local, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a ver, que hay un versículo en la Biblia que dice la palabra de Dios, sujetaos a vuestros pastores, quien velan por vuestras almas, ¿verdad? Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, si ese pasaje, de hecho, inclusive lo podemos buscar de una vez. No está en la pantalla, pero podemos buscarlo en la Biblia. Vamos a ver. Toquecito. Viene César, hermana. No, tuve la Biblia en la mano y le digo yo a Kimberly, voy a llevar la Biblia, ¿verdad que no la? Me dice, mamá, voy a ver si la vamos a usar hoy, me dijo. Y dice, voy a llevarla porque prácticamente nunca lo usamos, ¿verdad, pastor? Y por eso me volvió a ver, porque me dice, voy a ver si la vamos a usar hoy. No, tranquila, no se preocupe. Vea, vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y me lo dijo aquí, ¿verdad? Como que me dijo, mamá, le digo, yo no sé si llevarme la Biblia, nunca la hemos usado. Me dice, no. Sí, tocó hoy, ¿verdad? Sí, capítulo 13, perdón. Versículo 17. Hebreos. No, sabe que yo soy feliz, estoy contenta con mi Biblia y todo. Gracias, ahí compartió la hermana Marcela. Ok, entonces dice Hebreos capítulo, ¿ya lo encontraron? Hebreos está casi al final. Ustedes llegan a Apocalipsis y se devuelven, está Apocalipsis. Hebreos 13, 17. Por aquello, aunque esas Biblias son Reina Valera, pero son, digamos, no son de la versión 60, son de la versión 77. Pero igualmente, si ustedes ven que hay unas palabras que cambian, pero son buenas. Sí, yo sabía eso, que algunos versículos que yo me quedaba y estaba buscando y eso me di cuenta, que algunas palabritas cambian. Cambian unas palabras, sí. Igual, es la misma Reina Valera, solamente que es de la versión 77. Pero igual sirve, igual se pueden servir. Me doy cuenta que todos son mucho que me voy a ver. No se preocupe. Ok, entonces dice en Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría,
no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿qué me dice la Biblia? Yo cuando esté delante del Señor, el Señor, digamos, como yo como pastor, el Señor me va a sacar a cuentas cómo yo administré la iglesia. La iglesia no me pertenece a mí, le pertenece a Jesús. Yo solamente soy un administrador, ¿verdad? Como esos administradores de empresas. ¿Cuál es la función de los administradores de empresas? La empresa no es suya, solamente la administran, ¿verdad? Yo no soy dueño de la iglesia, el dueño de la iglesia es Jesucristo, yo solamente la administro, como un administrador de empresas, pero yo soy administrador de la ley de Dios. Cuando yo esté delante del Señor, el Señor me va a sacar a cuentas todo lo que yo hice, lo que dije al frente, lo que yo enseño, cómo yo cuidé a cada oveja, yo tendré que velar por toda la iglesia. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que se sujeten a los pastores? Porque los pastores están velando por ustedes. Lo que te lo dicen con amor, te lo dicen porque te aman, porque quieren lo mejor para ti, y obviamente que un pastor temeroso al Señor siempre va a hacer todo sabiendo que Dios en algún momento le va a tomar cuentas de lo que dijo, ¿verdad? Ahora, ahí dice obedecer a vuestros pastores. Ahora, la pregunta es, ¿a cuál pastor obedezco? Un ejemplo, bueno, hoy estamos viernes, el próximo domingo tenemos culto de escuela dominical. Entonces yo digo, hermano, hermana, le invito a que nos acompañe ese día. Pero digamos que el pastor fulanito te dice, mira, te invito a que nos acompañes a la iglesia. Y los dos cultos son a las 10 de la mañana. Pues no podemos dividirnos en dos, ¿verdad? Tenemos que hacerle caso a uno de ellos dos. A uno le vamos a quedar bien y al otro le vamos a quedar mal, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál pastor le obedezco? Pues por eso mismo es importante tener una iglesia local fija. No es bueno ni sano estar saltando de iglesia en iglesia, ¿verdad? Que, mira, hoy voy a ir a una iglesia, el otro domingo voy a ir a otra, de hoy en 22 voy a ir a otra, y así sucesivamente, ¿verdad? No es sano, porque, digamos, el Señor nos pide que le sirvamos a Él en una iglesia local, en una iglesia fija, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que obedecer en la iglesia en la cual Él nos puso, ¿verdad? Entonces, no es bueno estar brincando, ¿verdad? Si estamos en una iglesia, quedémonos en ella, ¿verdad? Sirvamos al Señor, sujetémonos al pastor de esa iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia local es un grupo de mujeres que se reúnen en un punto específico con el objetivo de servir en ese lugar, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice que es importante congregarnos, porque no solamente el congregarse es para crecer, alimentarnos y tener comunión, sino para poder servir en la iglesia, ¿verdad? Llegará en algún momento, en algún punto, de los que están aquí presentes, van a servir en la iglesia, ¿verdad? Van a tener una responsabilidad ante lo que hacen ante el Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias al Señor que hemos tenido el apoyo de varios hermanos que nos ayudan, pero llegará un día en que cada uno de ellos tendremos una responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? Entonces, y tenemos que ser fieles a esa iglesia local, ¿verdad? Que es el Señor donde nos puso, ¿verdad? Entonces, ese es el principio clave de tener una iglesia local. Sigamos leyendo. Dice el punto 1, dice, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, Pablo, sí es cierto, qué pena. En la página anterior, en el punto C, tienen que subrayarlo todo. El punto B y el punto C. Sí, ahí se me chispoteó. Tienen que subrayar las dos cosas. El punto B y el punto C completo. Hermano. Sí. Pero ahí sale ya subrayado. Sí, no, es que le digo a los hermanos que están presentes. Entonces, sí, es que como ellos no están viendo la pantalla, sí. Ok, entonces, hay que subrayar esos dos. Ok, ahora sí, sigamos la lectura. Dice en 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver.
Besito. Ok, dice. Le voy a decir al pastor. El pastor vio lo que me hizo. Ah, ¿qué le hizo? Qué bárbaros. Ya la cosa, sí, no es como dice la Pope, no es acúsala con la mamá, Kiko. ¿Sí? Yo la traje ayer y de sí, verdad fue que sí. es un pastor muy de verdad. Yo creí que no le íbamos a pagar. Ajá. Ya aprendí, Sí, ya aprendí. sí, con la Biblia. Sí, ya aprendí. Ahora como dice la Pope, acúsalo con el pastor, Kiko. Sí, no, es que el trabajo no la hagan. Porque me dice, mamá sabía y yo creo que no. Sí. Y me hacía así. No, tranquila, no se preocupe, no se preocupe. Ok, entonces ahí lo que estamos viendo en esta página dice, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, dice, Pablo, escribiendo a la gente salva, declara claramente que sois el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir leyendo, dice en el punto 2, dice, Pablo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano. Vamos a subrayar donde dice cuerpo humano. Con el cuerpo humano. Ya casi lo vamos a detallar. Sigamos leyendo. Tengamos el marcador listo de una vez. Dice, el punto A dice, cada miembro tiene una función diferente. Vamos a subrayar eso. Cada miembro tiene una función diferente. Todavía no guardemos el marcador. Siguiente punto, y ya casi les comparto lo que vamos a ver. Dice, ningún miembro puede funcionar solo. Vamos a subrayar eso también. Punto C, cada contribución de los miembros es importante. Muy bien. Y el punto 4, un cuerpo funcionando apropiadamente opera como una unidad. Todo eso subrayemos. Todo menos las citas bíblicas. Ya mejor para que una vez aprovechen el marcador que lo tenían abierto. Ok, entonces veamos el punto 2 desde el principio. Dice, Pablo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano. Sabemos de que nuestro cuerpo tiene muchos miembros. Tenemos el brazo, tenemos el pie, tenemos la cabeza, tenemos el torso, tenemos muchos miembros, ¿verdad? Y no solamente los miembros que se ven externamente, sino los miembros internos. Tenemos corazón, estómago, pulmón, riñones, hígado, ¿verdad? Tenemos muchos órganos internos. Ahora, ¿hay un miembro de nuestro cuerpo que no sirva para nada? No, todos tienen alguna función, ¿verdad? Desde, inclusive, algo muy sencillo como es el dedo pequeñito del pie, que el dedo pequeñito del pie como que es catalogado como el imán de esquinas de muebles y el imán de esquinas de camas, ¿verdad? Que normalmente siempre uno se lo está pegando en todo lado. Ese dedillo pequeño que se ve insignificante, pero ese dedo es importante. Y me dicen yo que me fui ayer a caminar y todo se me maltrató. ¿Salió a caminar? Sí, salí con Kai Ay, y caminé aquí allá por donde llama Lajas, ¿verdad? Ajá, hasta fue allá abajo. No, pues pasó en las ondas, sí. Ah, Y ya camino al bebedero. ok. Pero camino, ¿verdad? Ah, ya decía yo. Pero sí, imagínense que ese dedo tan pequeñito, pero no tiene una gran función, ¿verdad? Ese dedo no está y usted pierde completamente el equilibrio, ¿verdad? Cada miembro del cuerpo es importante. Por algo Dios lo puso en nosotros. Dios no va a poner algo en nuestro cuerpo que no tenga ninguna función, ¿verdad? Todo tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, la iglesia se asemeja con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con un cuerpo humano, perdón. Cada miembro de la iglesia es como un miembro de un cuerpo, así como nuestro cuerpo humano. Y leamos cada punto en especial. Dice, cada miembro tiene una función diferente. No todos tenemos la misma función. Por ejemplo, el ojo tiene la función únicamente de ver, el oído tiene de escuchar, la boca de hablar, y también de comer, ¿verdad? La nariz de respirar, ¿verdad? Nuestras manos de palpar. Cada función, cada miembro tiene una función diferente. Igualmente la iglesia. No todos los que sean miembros de la iglesia tienen la misma función. Dios puede llamar a unos que sean pastores, Dios puede llamar a unos que sean maestros, Dios puede llamar a otros que sean diáconos, y eso también dependerá según el don que Dios ponga en nosotros, ¿verdad? Eso también tiene mucho que ver, aunque si Dios no tenemos un X don, no significa que no podamos servir en algo, ¿verdad? Podemos servir evangelizando, podemos servir limpiando,
podemos servir cantando, ¿verdad? En algún coro, ¿verdad? Entonces, podemos servir, digamos, podemos servir, pero obviamente que cada quien en la iglesia se identifica con alguna función específica. Ah, es que yo soy más bueno haciendo esto, me gusta más, ¿verdad? Ya eso dependerá. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver, aquí se me fue la pantalla. Ya. Ok, entonces cada miembro tiene una función especial, ¿verdad? Todos tenemos una función diferente en la iglesia. Todos tenemos una función diferente en la casa del Señor. Y ahora, eso también dependerá, digamos, de dónde usted se halle más, ¿verdad? Digamos, hay gente que camina con las manos, no sé, que tal vez intentan a caminar con las manos, así que se ponen así, pero las manos no fueron hechas para caminar, ¿verdad? Este, cada miembro tiene una función específica. Entonces, usted tendrá que también saber que conforme usted comience a servir en el Señor, usted tendrá que ver en dónde se halla más sirviendo. No es que a mí me gusta más haciendo esto, es que a mí me gusta más haciendo aquello, ¿verdad? Ya el Señor, el talento, aquí pregunta la hermana, tener un don y un talento es lo mismo. Un talento es nato, un talento es algo que usted trae desde nacimiento, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes una voz afinada, pues tal vez ya naces con ese talento, ¿verdad? Yo no, yo canto al charan chan chan, ¿verdad? Entonces yo soy como al decirlo de la chimultufia, ¿verdad? ¿Verdad? Hay unos que nacen con una voz privilegiada, hay otros que nacen que se desenvuelven bien socialmente, o sea, que tienen buen carisma, que pueden desenvolverse en cualquier campo social, ¿verdad? No tienen timidez. Hay otros que puede ser de que tengan el talento, de cocinar también, ¿verdad? De cocinar, ¿verdad? Otros que tengan el talento para embellecer las cosas, otros que tengan el talento para sentir como ese tacto con la gente, ¿verdad? Saber entender mejor a las personas, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene un talento especial. El don es diferente. El don es una capacidad que Dios le da a sus hijos para ejercer una función, pero para Él, ¿verdad? Sea el don de predicar, el don de evangelizar, el don de presidir, el don de liderazgo, el don de misericordia. Luego lo podemos ver ya más detenidamente. Que de hecho, por ejemplo, veamos los dones. Vayamos a Romanos, un toquecito. Carta a los Romanos está en el Nuevo Testamento. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Está en el Nuevo Testamento, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Y vamos a ir a Romanos al capítulo 12, que es lo que se habla de los dones. Ok. Sí. Está haciendo muy. Le está haciendo ojos. Estoy contenta. Okay. Bueno, mientras están buscando, ya casi ven. Voy un toquecito y hacer una pequeña pausa.
Ok, entonces, ahí mientras los hermanos están sirviendo el cafecito, y bueno, los hermanos que están en virtual, pues lo lamento, ahí también nos trajeron pancito, ¿verdad? Pancito con queso. Ok, veamos. Qué triste. Sí, hermana, tenemos que ir ahí donde la hermana Sandra para ir a comer allá. Ok, entonces en el capítulo 12 de Romanos nos habla acerca de los dones espirituales. Vamos a ver. Pastor, 2 o 2, es que no le entendí bien. 12, sí, el capítulo 12, donde dice, ahí sale un titulito que dice dones cristianos. Ok, vamos a ver. Ok, veamos el versículo 6. 12:6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, que la palabra profecía significa predicar, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Son 7 dones. 1, 2, o si de servicio, ese es el número 2, el don de servicio, en servir. 3, o el que enseña, en la enseñanza. 4, el que exhorta, en exhortación. 5, el que reparte, con liberalidad. 6, el que preside, con solicitud. 7, el que hace misericordia con alegría. Hay 7 dones que el Señor otorga. Ahora, cada persona tiene un don diferente. Usted tiene la función de descubrir cuál es el suyo. Ahora, Dios otorga mínimo un don a cada creyente. Usted tiene un don, tiene que descubrir cuál es. Yo no se lo puedo descubrir por usted. Usted tiene que pedirle al Señor en guía y en oración. Y ahora, ¿cómo usted puede descubrir cuál es su don? Al comenzar a servir, ¿verdad? Tal vez tú tengas el don de profecía, tal vez tú tengas el don de enseñanza, tal vez tú tengas el don de exhortación. Ahora, y digamos, y contestando la pregunta de la hermana Sandra, un talento es algo que nosotros sabemos desde el nacimiento, pero los dones es algo que Dios da, pero únicamente para el servicio del Señor, ¿verdad? Ahora, puede ser que el talento esté ligado con el don, de alguna manera. Por ejemplo, si yo soy muy diestro hablando ante un público, o sea, si yo soy muy bueno, yo tengo un carisma natural desde nacimiento, tal vez Dios me dé el don de misericordia, que el don de misericordia es tener empatía con alguien que está sufriendo y darle apoyo. Tal vez la palabra exhortación, quizás ya con más detalle, quizás más adelante lo veamos, tal vez en alguna predicación. La exhortación no significa regañar. Una persona que pasa regañando no significa, ay, es que tengo el don de exhortación, ¿verdad? No significa eso, ¿verdad? Una persona que exhorta es una persona que anima, ¿verdad? Pero esa parte de animar, hay veces que también trae corrección. Mira, hermano, usted me está faltando mucho en la iglesia. Mira, usted, no sé, como que lo veo que usted está haciendo esto que debería cambiar. Le animo a que intente hacer eso, ¿verdad? No es una persona que le hace 3, 4 gritos a alguien y dice, ay, ¿qué tengo exhortación? No sé qué, es que es regañón, ¿verdad? Una persona que exhorta es una persona que anima, ¿verdad? Con amor. Hermano. Ajá. Y también tener cuidado, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que Dios mandó a exhortarnos. Tiene que tener cuidado. Ahora, el don de profecía es esa persona que tiene facilidad para predicar. Ahora, ¿una mujer puede tener el don de profecía? Pues claro que sí. No todas las mujeres tienen la capacidad por ejemplo, veamos, Mami tiene el don de profecía. Ella tiene facilidad de poder compartir la palabra de Dios con otras mujeres. Puede ser que hay una mujer quizás que nunca en la vida pueda tener la capacidad de compartir la palabra de Dios con alguien más. Digamos, ahora, no significa que yo no pueda testificar, pero el don de profecía es una persona que pueda estar en un espacio abierto y que pueda compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Hay mujeres que también tienen el don de profecía. Es una mujer que tiene la capacidad
de poder hablar la palabra de Dios a otras personas, ¿verdad? A otras mujeres, a niños, o sea, que forme parte de una escuela dominical, es el don de profecía, ¿verdad? Por ejemplo, veámoslo rápido. El don de profecía es el primero. Don de profecía es el don de poder predicar. Una persona que tiene facilidad para predicar. O si de servicio, en servir. Un don que es muy importante en la iglesia es el don del servicio. Es una persona que siempre está dispuesta a querer servir en algo. Es una persona que no le gusta estar sentada, que no le gusta estar sentado. Siempre anda buscando, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Póngame lo que sea. Yo ayudo, ¿verdad? Es una persona que tiene el don de servir. O sea, le gusta servir, le gusta estar ocupada en el Señor, ¿verdad? Ese es el don del servicio. Es una persona que le encanta estar sirviendo en la iglesia. Dice el don de la enseñanza. Una persona que tiene la capacidad de poder enseñar a otras personas, ¿verdad? No hay que ahondar mucho en eso. El que exhorta en la exhortación, una persona que sabe cómo animar. Ok, ya le contesto eso. Dice el que exhorta en la exhortación. Entonces, una persona que exhorta es una persona que tiene facilidad de animar a otras personas, ¿verdad? Una persona que tiene la facilidad de poder animar a otros. Tal vez vea una persona que está un poco desanimada, ¿verdad? Y si mira, caramba, esa persona está un poco, pues, la veo como cabizbaja, la veo como triste. Voy a ir a animarla, ¿verdad? O si yo veo una persona que tal vez está dando mal los pasos, entonces yo voy y me la acerco. Y dice, mira, usted lo que está haciendo está mal. Entonces, el don de la exhortación es una persona que tiene facilidad para poder llegar a esa persona y hablarle de Cristo, ¿verdad? De que se conduzca correctamente. El que reparte con liberalidad es una persona que es completamente desprendida. Una persona que siempre da de lo que tiene para la iglesia, para otras personas, ¿verdad? Para la obra del Señor, ¿verdad? Es una persona que inclusive da más de lo que tiene para poder dar a otros hermanos o a la iglesia. El que preside con solicitud, una persona que tiene el don de liderazgo, una persona que tiene la capacidad de poder dirigir cosas, un programa, dirigir actividades, una persona que tiene el don de que la persona lidere a otras personas. Y el que hace misericordia con alegría. Este don de misericordia también tiene que ver con el don de empatía. Es una persona que está al tanto de las necesidades y sufre con los que sufren. Se lamenta con los que se lamentan. Es una persona que tiene don de misericordia. Cada uno de nosotros tiene un don. Ustedes tienen que descubrir cuál tienen, ¿verdad? ¿Cómo lo van a descubrir? Primeramente en oración. Segundo, tienen que comenzar a servir para saber en dónde. En dónde, cuál es su don. Digamos, ahora, no significa que si ustedes tienen un don específico solamente van a servir en ese lugar. No, ustedes pueden servir en otra cosa, ¿verdad? Pero, ¿qué es el don? El don facilita. Facilitamos. Usted dice, es que a mí se me hace más fácil hacer esto. A mí se me hace más fácil predicar. A mí se me hace más fácil servir. Tal vez usted dice, mira, yo no tengo la facilidad de ponerme un día, decirle a la hermana Rocío, o sea, a mi madre, estoy hablando como a nivel general, de que me coloque a dar una enseñanza a las mujeres un domingo. Sinceramente, yo no puedo, ¿verdad? Pero sí me gusta estar sirviendo en la iglesia, o sea, estar ayudando en las necesidades, ¿ok? Entonces, tal vez tú no tienes el don de profecía, pero tú siempre utilizas el don de servicio, ¿verdad? Dice, mira, es que a mí me gusta estar animando a los hermanos, ¿verdad? Los paso llamando, los paso mandando, mira hermano, le animo, le motivo para que siga adelante. Tengo el don de exhortación. Entonces, ¿sí? El don de lenguas existe. El don de lenguas, primeramente, el don de lenguas es bueno, tengo la boca llena. Las lenguas son idiomas. Cuando veamos, por ejemplo, la Torre de Babel,
La Torre de Babel fue ahí cuando se confundieron las lenguas y cada quien tenía su propio idioma. Porque, por ejemplo, si Adán y Eva fueron los primeros en la tierra, ¿de dónde hubieron tantos idiomas? ¿De dónde nació el español, de inglés, francés, alemán, ruso? Si solamente Adán y Eva existían y tenían un mismo idioma, ¿de dónde salieron todos? De la Torre de Babel. Ahora, ¿qué es el don de lenguas? Así rápidamente, el don de lenguas son idiomas. Ahora, ese don ya no está operativo. Por ejemplo, en los tiempos bíblicos, se ocupaba el don de lenguas porque, por ejemplo, digamos que el Señor me llamaba a evangelizar a una persona que hablaba francés, pero yo no hablo francés. ¿Cómo le predico de Cristo? Dios me daba la capacidad de hablar francés. ¿Por qué ya Dios no da el don de lenguas? Porque ya hay muchos cristianos alrededor del mundo y también ya hay escuelas de idiomas. En ese tiempo no habían. Y ahora, si lo hubieran, ¿cuánto duraría una persona para aprender un idioma? Unos 3 años, ¿verdad? Entonces era más fácil Dios darle ese don de que hable otro idioma para compartirle Cristo a alguien más. Ese era el don de lenguas. Pero ya no, hoy no. Eran traductores. Eran traductores en ese tiempo. Correcto, sí, eso. Vamos a ver. Sí, en la iglesia donde he asistido dicen eso, del don de lenguas, hablan en lenguas. Cuando hay mucha, correcto, cuando hay mucha llenura del Espíritu Santo. Nos han escuchado, Ramala Sheka, Tamala Sos, la manca larga, ¿verdad? Y comienzan a hablar así. Pastor, por favor, sáqueme de la vida. Sí, es Ramala Sheka, Tamala Sos, ¿verdad? Y que comienzan así, ¿verdad? Pero, o sea, eso no existe. Eso no existe. Eso es que ellos les da ganas de decir, hablar sí. Y como... ¿Qué supuestamente están diciendo ahí? Ni ellos mismos Porque saben. ellos inventan. Ellos inventan. Eso no es bíblico. Jesús no habló en lenguas. Veamos que el don de lenguas nunca ha sido para confundir, sino para edificar. De hecho, hay un pasaje en la Biblia, así rápidamente, que dice que es mejor hablar 5 palabras, pero con entendimiento, que hablar 1000 palabras que no se entiendan, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que alguien se pusiera a hablar al frente. Digamos, por ejemplo, digamos que viniera, ¿se acuerdan la vez pasada? Bueno, no sé si se subieron, pero vino un hermano de Estados Unidos a predicar acá. La hermana Kaylin nos ayudó como traductora, ¿verdad? Ahora, si no tuviéramos ningún traductor, ¿para qué yo voy a poner a ese hermano a predicar en inglés si tal vez nadie va a entender lo que le está predicando? ¿De qué nos sirve? Muchos pueden decir amén, aleluya, pero nosotros no sabemos qué están diciendo, ¿verdad? Así es como ellos hacen, ¿verdad? Ellos como el cheque, y como decía la hermana Sandra, que eso es como una señal de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que si usted habla en lenguas es porque usted tiene la llenura del Espíritu Santo. Eso es totalmente antibíblico, ¿verdad? Eso no es bíblico, ¿verdad? Entonces, las lenguas son idiomas, ¿verdad? Y ellos, ¿de dónde los agarran? Lo inventan, ¿verdad? Lo inventan, ¿verdad? Entonces, tranquilos, ¿verdad? Y no se preocupen, ¿verdad? Hasta la esposa de Fabri lo hace, ¿verdad? O sea, cuando estuvieron en las elecciones, ella comenzó en un video a hacer esas cosas, ¿verdad? Pero igualmente, las lenguas son idiomas. Dice, donde yo estaba, hacían lo mismo, hablar en lenguas y muchas cosas. No, las lenguas no, digamos, el hablar en lenguas es bíblico, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo malinterpretan. Digamos, ¿qué significa hablar en lenguas? Hablar otros idiomas, ¿verdad? Entonces, y ya ese don ya no está operativo, lo utilizaba antes el Señor, ya no lo utiliza, ¿verdad? Pero esas iglesias, que más que todas las iglesias pentecostales, se da eso, ¿verdad? Que comienzan a hablar supuestamente en lenguas y que todos comienzan ahí a bailar y a revolcarse en el piso y ese montón y a brincar y a reírse y todo, ¿verdad? No, todo eso es antibíblico, ¿verdad? Entonces, no le hagamos caso. Ahora, con respecto a la pregunta, vamos a ver. Aquí me hicieron. Ahora, aquí me hicieron, en particular, me preguntan a mí. Ahora, ¿una mujer puede tomar la función de un pastor? No. Primeramente veamos que no hay ni una sola pastora en toda la Biblia. Jesús, cuando eligió a sus apóstoles, siempre fueron varones. Vemos, los 2 apóstoles, todos fueron varones. No se menciona en toda la Biblia, ustedes no van a ver ni una sola pastora mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le llama a la esposa del pastor? La esposa del pastor. No se le llama pastora. Por ejemplo,
la esposa de un doctor, a ella se le tiene que llamar doctora. A la esposa de un mecánico se le llama mecánica. Entonces, a la esposa de un pastor no se le llama pastora, se le llama esposa del pastor. Entonces, para que no lo confundamos, ¿verdad? Entonces, pero no. La única pastora en la Biblia es Raquel. Era pastora, pero de ovejas, no de iglesia. No, perdón, pero esas personas que son pastoras, como esas Yesenia Ten y esas... Ajá, sí, como Yesenia Ten o esta Ana Julia que decía que los billetes hablan, que ella decía que Dios odiaba las monedas, ¿verdad? Y por eso solamente quería billetes. Platera que es, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué? No, es una mujer que predica. ¿No? Es una mujer que predica, pero no es bíblica. No es bíblica. Hermano, Correcto. Sí, mi hermano, adelante. hermano, eso se llaman ofrendas silenciosas, los billetes. Ajá, sí. Ofrendas silenciosas. Momento rojo y todos echan rojo. Entonces solamente pueden ser hombres. Solamente, o los pastores solamente pueden ser hombres. No hay ni una sola evidencia. Y de hecho hay un pasaje en la Biblia que dice que una mujer no puede estar por encima del hombre. Ahora, hay que tener cuidado porque dice, machismo, patriarcado, ¿verdad? Porque Dios estableció un orden, ¿verdad? ¿Cuál es el cabeza de hogar en una casa? El hombre. Dios puso al hombre como cabeza de hogar, ¿verdad? Dios puso al hombre para que fuera el administrador de su grey, ¿verdad? Esa fue la función que Dios puso al varón. Dios quiso ponerlo así, ¿verdad? Entonces, pero usted no ve al Señor nombrando mujeres, no hay ninguna apóstola en la Biblia, no hay ninguna pastora en la Biblia, pues obviamente que no se puede tomar. No pueden ser pastoras. No pueden ser pastoras, así que no, ¿verdad? Y también, y como yo les digo, hermanos, a la esposa del pastor no se le llama pastora, se le llama esposa del pastor, ¿verdad? Entonces, Sí, un montón de dudas. A mí me encanta, ¿verdad? Yo he circulado porque le aclara a uno muchas cosas, toda la cantidad de cosas que ha hablado ahora el pastor me han tenido a mí confundida completamente. Ese fue el sueño de pastor. Sí. Ya no, Ya yo veía predicar. sí, ya se iba a salir, decía, no, yo estaba con el discipulado para ser pastor. No, sí, pero de verdad yo tenía entendido que una vez que fuera la esposa ya era la pastora, ¿verdad? Y todas esas cosas uno estaba... Sí, no, obviamente. Por eso mismo se están en el discipulado. El discipulado es para aprender. Sí, se aprende bastante. Para eso es el discipulado, ¿verdad? Entonces, pero sí, esas son cosas muy importantes. Vemos, la denominación pentecostal tiene muchas cosas que son antibíblicas, ¿verdad? Por ejemplo, Pastor, sí. una consulta, en el caso de que el pastor, ¿verdad? Bueno, en este caso la iglesia local, no sé, por causa de alguna enfermedad o algo, no pueda predicar, ¿qué pasa en esos casos? Pues bueno, se conoce como el comité, se conoce algo, no es exactamente, es más que todo administrativo, pero algo que se conoce como comité de púlpito, que son un grupo de hermanos maduros en Cristo, que si el pastor no puede predicar, algún hermano que esté capacitado, preparado para predicar, que no sea el pastor. Vemos, porque la iglesia, por ejemplo, la iglesia fue la que a mí me nombró pastor. Si fuera un día en que la iglesia me quiere quitar como pastor, pues es la iglesia. Y la iglesia tiene autoridad. ¿Verdad? La iglesia me puso como pastor y si en algún momento la iglesia no me quiere más como pastor, si la iglesia está hablando y me lo hace. Entonces, si, por ejemplo, ahorita yo tengo un hermano en Cristo, un pastor que ahorita él no puede predicar porque él está muy delicado de salud. Entonces, la iglesia nombró no un pastor, sino a un hermano que lo sustituya a él, ¿verdad? Pero igualmente siempre puede haber alguien en la iglesia que pueda, mientras tanto, encargarse. Nosotros pasamos años de no tener a un pastor aquí en la iglesia. De hecho, yo soy el primer pastor de la iglesia aquí en San Antonio de Escazú. Hemos tenido a otros hermanos, pero únicamente han estado como obreros, o sea, como líderes, pero no son pastores oficiales, solamente son líderes, porque no teníamos un pastor. Pero llegó un momento en que ya la iglesia ocupaba uno y pues me nombraron, ¿verdad? Pero siempre había, digamos, de los 11 años que hemos tenido, yo soy el primer pastor y hemos pasado, yo llevo 3 años y pasamos 7 años sin un pastor aquí en la iglesia.
pero siempre había un hermano que estaba pues dispuesto a servir. Entonces, si fuera el caso que el pastor... No, ahí, perdón, pastor, ahí igual no debería ser una mujer, por ejemplo, si fuera la esposa del pastor y que ella tenga mucho conocimiento y todo este asunto, igual ella no podría hacerlo, no debería. No debería, correcto, no debería. Ya quizás ya con más detalle podemos ver ese tema, que la Biblia dice que una mujer en la iglesia no puede estar por encima del hombre, ¿verdad? O sea, una mujer no puede dirigir a otros hombres, ¿verdad? Sí puede dirigir a otras mujeres, puede dirigir a niños, pero a hombres no los puede dirigir, ¿verdad? Entonces, y como digo, machismo, patriarcado, así fue como el Señor lo constituyó, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Una iglesia no puede, ¿verdad? No puede, Salvador, no puede. Pero así es, así es. Entonces, igualmente, la iglesia pentecostal tiene muchas cosas, ¿verdad? Que son, con todo gozo, hermana, que son erróneas, ¿verdad? El nombramiento a pastoras, el don de lenguas, lo que es la unción del Espíritu sobre la gente que se revuelca. Tiene muchas cosas que son erróneas, ¿verdad? Entonces, y si uno les pregunta en dónde eso está en la Biblia, pues ahí cómo uno les va a negar eso, ¿verdad? Nada más, voy a ver si encuentro el versículo. ¿Qué decía aquí? Vamos a ver. Vamos a ver, que necesito. Vayamos a 1 Timoteo. Vayamos un toquecito a 1 Timoteo. Vamos a ver. Vayamos todos. 1 Timoteo, no sé en qué pasaje estamos, pero vamos a llegar a 1 Timoteo. Quizás, hermanos, lo que vamos a hacer por en esta ocasión, digamos, porque en sí la clase está muy jugosa, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer solamente por esta ocasión es que vamos a partir la lección en dos, ¿verdad? Una parte la vemos hoy y la otra parte la vemos de hoy en 8, solamente por esta ocasión, ¿verdad? Porque no creo que terminemos, y sinceramente está tan bonito el momento como para verlo tan a la carrera y después uno queda ahí con esas ganas de seguirle. Entonces, hoy vamos a hacerlo así, lo vamos a partir a la mitad el discipulado. Nada más de un chancecito. Es que tenemos que acostumbrarnos, a mí también me cuesta, porque como no estaba acostumbrado al celular, pero poquito. No se entiende, hermano, porque todos como a ti te dieron la Biblia el domingo pasado, entonces obviamente es para ti algo nuevo, ¿verdad? No, pero era que ya yo en la casa, yo me pongo a leer la Biblia y lo busco y todo, pero sí le cuesta un poquito, pero ayer de hecho en el culto de una vez yo busqué y no me gustó. Pero sí que sigue usando más la Biblia. Sí, de hecho yo en la casa no uso el celular, solo la Biblia. Hoy, como le digo, fue... Ok, entonces, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. ¿Ya lo tenemos por ahí? Sí. Ok. Entonces, veamos qué dice 1 Timoteo 2:12. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Ves? Entonces, digamos, ahora no significa porque, por ejemplo, ya Kimberly y la hermana Fanny y las hermanas están conectadas, entonces ya no podemos hablar. Y es que ya se siente como Superman. No significa eso. Aquí está hablando el tomar un cargo que esté por encima del hombre, ¿verdad? Sí. Digamos, o sea, ahora, ¿cuál es el cargo, el cargo más alto en una iglesia? El pastorado, ¿verdad? Es el cargo más alto en la iglesia, el pastorado. Después del pastorado están los maestros. Después de los maestros están los diáconos. Y ahí van. Ahora, no significa que una persona que quizás está únicamente sirviendo, no significa que no sea importante. Ahorita lo que estamos viendo es que todo miembro es importante. Así como nuestro cuerpo, todo miembro es importante, ¿verdad? No significa que nuestra cara es importante y nuestros pies no. No, todo es importante. Solamente que hay otros miembros que tienen más responsabilidad que otros, pero todos son igual de importantes. Ahora, ¿por qué una mujer no puede ser pastora? Porque sobrepasaría
por eso estaría por encima de todos. Ahora, no es que yo esté encima de todos, sino que estoy por encima únicamente en responsabilidad y en autoridad también, pero sigo siendo un miembro más de la iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso ahí dice, en el versículo 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y esto está hablando, pero en el momento de la iglesia. Solo en la iglesia. ¿Quién dijo eso? Ah, eso fue Pablo. Pablo se lo está diciendo a Timoteo. Es que estas cartas, lo que es primera, segunda Timoteo y la carta de Tito, se les conoce como cartas pastorales. Tanto Timoteo como Tito eran discípulos de Pablo y ellos eran pastores jóvenes que Pablo estaba instruyendo, ¿verdad? Para que aprendan cómo pastorear su iglesia, ¿verdad? Vemos, Timoteo estaba en la iglesia de Creta, ¿verdad? Entonces, Pablo le decía a Timoteo, yo no, digamos, dice la Biblia, yo no permito a la mujer enseñar, ¿verdad? Entonces, no significa que una mujer, como por ejemplo, ¿y qué? ¿Y mami qué? Mami es la que pasa enseñando cada 15 días, entonces significa que le vamos a negar eso. Dice, no, lo que está diciendo es que no puede enseñar por encima del hombre, ¿verdad? O sea, no puede tomar un cargo más alto que un hombre tiene. Ajá. Entonces, ¿cuál es el cargo más alto? El pastorado, ¿verdad? Entonces, solamente, igualmente, una mujer le puede enseñar, sí, a otras mujeres. Le puede enseñar, tenemos maestras de escuela dominical para mujeres, tenemos maestras de escuela dominical para niños, tenemos hermanas que evangelizan, tenemos hermanas que sirven. Las hermanas son muy importantes, las mujeres. Pero en cuanto a la responsabilidad, no puede estar por encima del hombre. O sea, no puede ejercer una función como un pastorado, ¿verdad? Que esté por encima del hombre. No sé si tienen alguna consulta más con respecto a este punto, alguna consulta, duda, con respecto al pastorado femenino. No. No, dice. Ya es el debate que tienen aquí en la mesa. Ah, Aquí en mi casa hay un debate sobre eso. ¿en serio? Ay, yo me imagino. Ok, sí, dice la hermana, ya que, ¿verdad? Ya que ya soy desilusionada. Bueno, Sí, sí, y muchas veces se escucha eso, ¿verdad? Digamos, de que eso es machismo. Yo he escuchado mucho eso. Que la mujer le quita con muchos méritos, que muchas cosas, y porque todo es el hombre y el hombre, que quema que el machismo viene de la Biblia. claro. Pues ya es algo que Dios así lo estipuló ya. Claro. Ahora, veamos, hay presidentas. Sí, eso iba yo también, porque la presidenta tiene un cargo principal Sí, como país. ajá, correcto. Entonces, digamos, por ejemplo, entonces significa que no pueden haber presidentes. Entonces, ¿qué pasó con Laura Chinchilla? ¿O qué pasó con otras mujeres presidentas? Es que aquí, en ese pasaje, está hablando únicamente en el contexto de la iglesia. Nada más, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Entonces, digamos, hay mujeres, por ejemplo, si yo llego, por ejemplo, a tener un trabajo secular y mi jefe es una mujer, no, porque aquí dice la Biblia que la mujer no puede tener. No. Aquí únicamente se me está hablando, pero en el contexto de la iglesia. Le dice, usted no me manda. Usted no me manda. No, yo no puedo decirle eso. ¿Verdad? Yo no puedo decirle eso. Digamos, únicamente eso es en el contexto de la iglesia. Yo, digamos, en la iglesia, una mujer no puede estar por encima del hombre. Es en el caso del pastorado, por eso el pastorado es únicamente exclusivo para el varón. Ok, entonces, igualmente, si tienen alguna consulta, duda, pregunta, pleito, ¿verdad? Entonces, ahí me avisan. Ok, listo, entonces, muy bien, entonces estamos en la página 2, ¿verdad? Dice que cada miembro tiene una función diferente, ningún miembro puede funcionar solo, es algo muy importante. Ocupamos la ayuda de todos. Digamos, hay un pasaje en la Biblia, que yo creo que está aquí, vamos a ver. En Romanos. Es que yo soy como completa nuevo. Vamos a darle un chancecito. Nada más tengo un momento.
¿Dónde es que estaba? Vamos a ver. Puede acordarse de tantos versículos y todo, ¿verdad? Tenía yo uno y no me lo puedo perder. Yo me falta práctica. Sí, pero igual, así Rocío, empiezan una de leer camino y todo. Vamos a ver. Porque están los cachetillos tan rojos. Ok. Vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios, digamos, regresémonos, o está un poco más para atrás. Está después de Romanos. Sí, está después de Romanos. 1 Corintios, vamos a ir al capítulo 12. Versículo, por favor. Vamos a ver, ya les digo. Ahí, voy. Página 653. ¿Dónde usted forzado? No, ahorita. Ok, veamos 1 Corintios capítulo 12, pero veamos el 12. 1 Corintios 12. Dice así, 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Porque, vamos a ver, ya me perdí. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber en un solo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, si usted me dice, ¿verdad? Entonces dice, no, porque entonces si no voy a ser pastor, no quiero ser miembro de la iglesia, ¿verdad? ¿Sabe qué? Me voy, ¿verdad? Me voy a ir a una penta mejor, ¿verdad? Porque en las pentas sí dejan. Ahora, pero no porque dejen, significa que Dios esté a favor de eso, ¿verdad? No es porque Dios esté de acuerdo, correcto. Entonces, no porque nosotros no seamos, tengamos una función X en la iglesia, no significa que no seamos miembros. Por eso ahí dice, ¿acaso el ojo va a decir, mira, como yo no soy pie, entonces no soy del cuerpo, ¿verdad? Y dice la Biblia, si todos fueran ojos, ¿de dónde estaría el oído? Si todos fueran boca, ¿dónde estaría la nariz? Entonces, todo el cuerpo que nosotros tenemos, aunque es un solo cuerpo, pero tenemos muchos miembros diferentes. Pero ¿qué hace? Todos responden en conjunto para sentarnos, levantarnos, tomar una taza de café, escribir, leer. Todo el cuerpo trabaja unánime para las funciones que hacemos todos los días, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuántos músculos y miembros del cuerpo están trabajando en conjunto cuando nos levantamos, hacemos ejercicio, hacemos oficio, trabajo, lo que sea. Los miembros de nuestro cuerpo están trabajando todos en conjunto. ¿Para qué? Para las funciones del cuerpo. Así es una iglesia. Aunque todos sean miembros diferentes, que tengan una función diferente, pero si trabajamos todos en conjunto, la iglesia va a funcionar bien. Es como un reloj. Un reloj tiene diferentes piezas, pero si todos funcionan juntos, las manecillas van a correr, ¿verdad? Así son los miembros del cuerpo, ¿verdad? Entonces, no porque Dios no te haya dado a ti un cargo, una posición o un don específico, no significa que tú no seas parte de la iglesia. Dios te puso en el lugar que Él quería. De hecho, la Biblia dice que Dios ha colocado a cada uno como Él quiso. Él quiso, digamos, Dios puso a unos para que fueran pastores, Dios puso a otros para que fueran maestros, Dios puso a otros para que fueran diáconos, Dios puso a otros para que fueran evangelistas, otros que fueran misioneros, otros que se encargaran de X o Y cosa en la iglesia. Pero Dios, porque digamos, si todos fuéramos maestros, ¿de a quién enseñamos? Si todos fuéramos pastores, entonces ¿a quién pastoreamos? ¿Verdad? Entonces, Dios, si todos únicamente serviríamos, ¿quién nos enseña? ¿Quién nos predica? ¿Quién nos pastorea? Entonces, Dios puso a todos en un orden, en un lugar específico, ¿verdad?
Y como dice en el punto 3, dice, cada contribución de los miembros es importante. Entonces, no porque nosotros no estemos al frente enseñando, predicando, nosotros no tengamos quizás un cargo de mucha responsabilidad en la iglesia, no significa que no seamos importantes. Todos en la iglesia somos importantes, ¿verdad? Desde el hermano que llega temprano a acomodar todo, hasta el hermano que recoge la basura que viene al camino, aquel hermano que reparte la comida cuando tenemos una actividad, aquel hermano que cuida a los niños mientras los adultos están en el salón principal. Todo servicio para el Señor es importante. Y dice en el punto 4, dice, un cuerpo funcionando apropiadamente opera como una unidad. Entonces, lo que estamos viendo, para que la iglesia funcione correctamente, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que servir, ¿verdad? Entonces, y Dios quiere que seamos miembros activos, miembros que puedan ejercer servicio en la iglesia, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, pero que todos seamos miembros activos en la congregación. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Porque ya sí, ya pasó hora y media de estar enseñando, entonces lo dejaríamos, porque es que nos queda mucho por ver y no quiero correr, entonces lo vamos, ahorita lo que yo hice es que yo lo grabé, entonces luego yo lo subo a la página y le pongo discipulado número 8, parte 1, ¿verdad? Entonces, y la parte 2 la vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Así que se salvan que por esta semana que viene no tienen ni tareas para contestar, ni tampoco preguntas, así que se pueden poner al día, ¿verdad? Se puede poner al día. Entonces, pero quería preguntar primero si no tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta este punto. Entonces, igualmente, si tienen alguna pregunta por separado, tal vez, mira, es que a mí tal vez me da pena preguntarle en público, ¿verdad? Tal vez a mí me da vergüencilla, tal vez quizás ya con más tiempo. Si ustedes tienen alguna pregunta por separado, sí, claro, se pueden de una vez ir aprendiendo el versículo, ¿verdad? Si gustan para ir adelantando, o adelantando la materia. Hasta donde ustedes puedan, ¿verdad? Igualmente, no les aconsejo que todavía se contesten las preguntas hasta que veamos toda la materia, pero el versículo sí se lo pueden aprender. Y ustedes saben, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, ahí estamos para servirles. Ok, bueno, hoy estuvo buenísimo, ¿verdad? Hoy estuvo muy interesante el tema, ¿verdad? Estaba muy bonito, ¿verdad? Entonces, igualmente, vean, el propósito mío, porque, por ejemplo, lo que estábamos viendo al puro principio, ¿verdad? Dice lo que estamos viendo sobre sujetados a vuestros pastores. Ahí decía, sujetados a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vuestras almas, ¿verdad? Entonces, si Dios, llegará un día en que yo estaré delante de Dios y Dios me va a tomar en cuenta lo que dije hoy, ¿verdad? Fran, usted dijo eso, ¿verdad? Y si yo enseño algo equivocado en la iglesia, ay papá, ¿verdad? Porque de hecho la Biblia dice que entre más responsabilidad tengas, más se te va a demandar, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, veamos, ya para finalizar un versículo, ya para finalizar el último versículo, vamos a ver. Ahora, no es para asustarlos, ¿verdad? No es para asustarlos, pero obviamente que sí tengamos ese temor, sí lo vamos a hacer. Ya les voy a enseñar. Dice, vayamos a Santiago. Santiago está casi al final de la Biblia. Vayamos a Apocalipsis. Llegamos a Apocalipsis, nos devolvemos. Está Apocalipsis, Judas, las 3 cartas de Juan, las 2 cartas de Pedro, luego está Hebreos y luego está Santiago. Ok, entonces llegamos a Santiago, capítulo 3, versículo 1. A ver si... Ok, Santiago 3.1 dice así la Biblia: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, ahora, no es para asustarlos, no es que, o sea que mejor no me hago maestro,
mejor no enseño, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cualquiera dice, bueno, todos quieren ser misioneros, quizás todos quieren ser pastores, pero la Biblia dice, entre mayor sea tu cargo en la iglesia, mayor responsabilidad tendrás delante de Dios, ¿verdad? Por eso, como decía la película de Spider-Man, ¿verdad? Dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y de hecho es cierto, tiene razón, ¿verdad? Entre más, dice la Biblia, que entre más se nos entregue, más se nos va a demandar, ¿verdad? Entre más alto cargo, más Dios nos va a demandar a nosotros. Entonces dice, digamos, ahora no dice que no podamos ser maestros o que aspiramos a un cargo alto en la iglesia. Lo que dice es que si lo vas a hacer, nada más tenga cuidado que entre más tú tengas, más Dios te dé, más Dios te va a tomar cuentas, ¿verdad? De lo que tú hagas, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo estoy haciendo, yo sé que yo estaré delante de Dios tomando todo lo que yo dije, todo lo que yo hice, lo que hice y lo que no hice, ¿verdad? Entonces, pero bueno, Dios me llamó a eso y yo acepto la responsabilidad. Yo tendré que aceptar la responsabilidad delante de Dios cuando yo esté delante de Él. Va a ser, y si yo hice algo mal, pues ahí prepárese, ¿verdad? Ahora, no significa que yo pierda la salvación, pero sí obviamente que voy a recibir o no recibir recompensa delante de Dios. Entonces, pero tengamos eso presente, ¿verdad? Ahora, y como yo les digo, yo les animo, si Dios te llama a ti a enseñar, a evangelizar, Dios te llama a servir más al Señor, hágalo, hágalo, es hermoso servir al Señor. Pero obviamente que tengamos ese cuidado, de decir, lo que yo haga para el Señor, Dios lo va a ver. Y lo que no haga también, ¿verdad? Ambas cosas, ¿verdad? Entonces, nada más hay como ese dato adicional. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, sino para finalizar. Entonces, vamos a quedar con una oración. La hermana Fanny nos ayudó en la oración inicial. No sé si algún otro hermano o hermana que nos quiera ayudar para finalizar con una oración. Y si no, yo termino. Entonces vamos a... bueno, amén, hermana. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que nos has permitido compartir, Señor. Gracias por la bendición de recibir hoy tu palabra, Señor, por permitir que el Pastor Fran pueda guiarnos, Señor, y poder nosotros atesorar, Señor, cada una de las enseñanzas recibidas en este día, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos, Señor, los que están con el pastor, que lleguen con bien a casa, Señor, que esta palabra dé mucho fruto en nosotros y podamos ponerla por obra. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdanos, danos un feliz descansar en esta preciosa noche y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a quedar despedidos por esta noche. Dios les bendiga y que tengan un feliz descansar. Buenas noches, bendiciones. Amén. Buenas noches, bendiciones.